En el Océano Pacífico, la cárcel de las Islas Marías, donde me encuentro, fue por más de un siglo uno de los lugares más temidos en el imaginario de los mexicanos. La cárcel histórica, el Alcatraz mexicano, los muros de agua, el infierno del Pacífico. Hoy está convertido en un centro turístico y de esparcimiento abierto a todo público y es operado por la Secretaría de Marina. Pero llegar aquí es una experiencia completamente diferente por la energía que se respira en cada rincón, por todos aquellos que durante más de 100 años vivieron y murieron en este lugar. Asesinos despiadados, espías, ladrones, narcotraficantes, pero también artistas intelectuales, presos políticos que han sido parte fundamental en la historia de México, estuvieron aquí. Acompáñenme, vamos a recorrer y a charlar con las voces vivas del ayer y el hoy de las Islas Marías. Yo soy Mónica Garza, bienvenidos. El archipiélago de 4 islas localizado en el Océano Pacífico, conocido como Islas Marías, San Juanico, María Madre, María Magdalena y María Cleofas se encuentran a 110 kilómetros del puerto de San Blas, en Nayarit, donde comenzamos hoy nuestro recorrido en ferry. En este pequeñísimo muelle es de donde zarpaban los buques de la Marina que transportaban algunos reos a los que les tocaba salir de aquí, del original muelle de San Blas, hacia la Isla Madre, en las Islas Marías. Alguna vez de niño vi en un barco que estaba mi papá y que se fue a las Islas Marías, sí que eran los 43, 44, sí los llevaban al muelle, los llevaban, me acuerdo muy bien, aunque estaba pequeño, que iban encadenados, ¿no? Con cadenas, unas cadenas ahí, los llevaban y las cuerdas se llamaban, las cuerdas que llegaban ahí de presos, ¿no? Pero la mayoría de las cuerdas, como le llamaban a los grupos de presos que eran enviados a las Islas Marías, salían del puerto de Mazatlán. Por décadas fueron transportados por elementos del ejército en buques de la Marina. Yo era el comandante de un barco de la Armada de México, un barco auxiliar, que su misión principal era comunicar con las islas. Estuve 2 años comisionado en ese barco, suministrando los alimentos, el correo, el traslado de personal, los presos que llegaban. Era el único medio de comunicación que había. Había una pista aérea rudimentaria que utilizaban para emergencias, ¿no? Pero generalmente era el barco el que hacía el servicio. Nosotros los miércoles en la mañana empezaban a cargar el barco con todo lo que se necesitaba, víveres, el personal ya como a las 8 de la noche se embarcaba y a las 12 de la noche ya zarpábamos a Islas Marías, a Puerto Valleto, y arribábamos ahí como a las 7, 8 de la mañana. ¿Tantas horas? Eran 8 o 9 horas, ¿eh? Actualmente, el traslado por mar hacia las Islas Marías se hace en un ferry de la Secretaría de Marina, moderno y muy cómodo, en un trayecto que dura no más de 4 horas para llegar al histórico Puerto Valleto. El ferry cuenta con una capacidad de 199 personas a bordo, ¿sí? Esta es la clase ejecutiva, cuenta con maleteros y todas las comodidades también, cuenta con un área de cafetería. También tenemos unas pantallas, se pasan películas. Vamos a transmitir unos videos informativos sobre la isla y sobre seguridad. De hecho, vamos a transmitir la película de Pedro Infante. ¡Ay, las Islas Marías! Es nuevecito este barco chino, porque quiero decirles que esto tiene una particularidad.
Me comentaban en tierra que este es un barco adquirido hace más o menos un año. Muy curioso porque en la cabina de mando, digamos, o como le llamamos a donde van, el puente de mando, pues hay instrucciones que son en chino. Entonces, pues yo no sé si los capitanes tienen que ir aprendiendo chino o qué, cómo le están haciendo. Vamos hasta el llamado Puerto Valleto, que es el puerto pues, que recibe en las Islas Marías hoy a los visitantes, antes a los presos y a los buques que llevaban los insumos para los presos. Cada 15 días llegaba un buque a dejar cosas, a dejar comida, a dejar frescos, a dejar medicinas y todo lo que hiciera falta. Y esta rampa, cuando llegaban los presos, los bajaban, recorrían este camino y antes de dar la vuelta por ese puente que los llevaba ya pues, a lo que serían sus casas donde iban a vivir, en ese lugar los alineaban, los desnudaban, los revisaban y después de eso los volvían a vestir y entonces se los llevaban al lugar donde pues, se seguirían los siguientes protocolos. ¿Cuál era el clima emocional de ellos y el clima social que los recibía? De ellos era una expectativa que se iban a encontrar, ¿no? La fama que perseguían las Islas Marías era de que era una prisión, ¿no? Y las salinas, pero no, llegaban y encontraban un muelle, unas preciosas islas, ¿no? Una isla con mucha vegetación y un muelle bonito, y del muelle venía una calle ancha donde estaba la iglesia, los correos, el telégrafo, tienditas, un pueblo, haga de cuenta, del centro de la República, muy limpio y con gente agradable. Pero no deja de ser una prisión. Entonces, el llegar aquí, encontrarnos esto, es una diferencia muy grande. Sí era algo difícil cuando nosotros llegamos, sí era no duro como en los 70s del siglo pasado, pero sí era difícil. Yo recuerdo el día que llegué, hacía mucho calor. Lo primero que vi fue el Cristo que está ahí arriba. Al llegar te reciben y pásale rápido esto. Entonces, pues te aturde todo eso. ¿Cómo pasa tan rápido? O sea, no tienes ni tiempo ni de decir qué miedo. Claro. O sea, reaccionas a cómo va pasando, cómo va pasando. Nosotros llegamos, nos pararon en la parte de ahí de enfrente y ya nos dicen, oye, pues ¿sabes qué? Estas son las reglas, no problemas, no esto, ya no están en un centro estatal, aquí ya es diferente. Y es que a finales del siglo XX y principios del XXI, las condiciones de los reos que eran trasladados a las Islas Marías cambiaron en muchos sentidos, unos para bien, otros no tanto. Es que cuando hablamos de qué eran las Islas Marías, creo que hay que preguntarnos cuándo, ¿no? Porque hay un antes y después de Felipe Calderón, que tenemos que... Todos hablamos de las Islas Marías como este primer modelo, que en su momento lo fue. Entonces, si hablamos de antes de Felipe Calderón, estamos hablando de un Islas Marías. Si hablamos después de Felipe Calderón, hablamos de otro Islas Marías. Islas Marías da un giro brutal. Felipe Calderón entra con este pensamiento que es pues, anti derechos humanos, por decirlo de alguna manera, muy sistema punitivo, muy pues, guerra contra el narco. Sobre todo. Una vez que llegaban los internos aquí a través de los barcos, bajaban al muelle, ya en una época más contemporánea, y los colocaban en esta línea. Aquí del lado derecho del muelle hay una línea y unos pequeños círculos. Sí. Aquí era donde formaban las cuerdas. Las cuerdas vienen desde el inicio de cuando empezaban a llegar los internos aquí a la isla. Las cuerdas es a lo que le llamaban al grupo de reos. A la línea
de internos que llegaban aquí. Los formaban. Los desnudaban, listas. ¿no? Anteriormente, ¿no? Anteriormente, al principio, cuando estaba un poco más reciente, todo lo que la prisión de época más contemporánea, se dejó de hacer eso porque obviamente ya venían de algunos centros penitenciarios, ya venían revisados, ya no había la necesidad de hacerlo aquí. Entonces, aquí únicamente los formaban, no podían salirse de esos círculos, venían por parejas, no podían salir de la línea y los custodios los conducían hasta el interior de la isla, en donde ya los destinaban a los diferentes campamentos. Nos bajan, agachados, nos forman y se empieza a acomodar, en este caso seguridad, custodios, y ya ellos ya nos empiezan ¿A desnudar? Sí, hay revisión, hay que quitarse ropa completamente, otra vez te piden que te pongas la ropa y te dicen que acabas de llegar a la Colonia Penal Federal, que hay un reglamento. Quien se comporte le va a ir bien y quien no, pues va a ser castigado. Por eso digo que es importante también hablar de el sistema penitenciario actual, porque el sistema penitenciario actual en este gobierno, ya con las islas siendo otra cosa completamente distinta, es un sistema igual sumamente punitivo. Cambió Islas María de ser un espacio donde iban familias a vivir, donde habían casitas, y donde había un funcionamiento social de personas que estaban cumpliendo una medida privativa, era un espacio que podemos hablar de un modelo internacional. Eso deja de ser y dividen la isla como en varias áreas y hacen muchos reclusorios dentro de Islas Marías, incluyendo un espacio de máxima seguridad, un espacio de mediana seguridad, un espacio donde había más movimiento. ¿Y si eran las reglas más relajadas? Eran las reglas más relajadas y no. O sea, más relajadas porque al menos ya nos mandaba el gobierno aquí. O sea, venía de un penal donde el autogobierno era muy fuerte. Topo Chico, ¿no? Del Topo Chico. Entonces, al llegar aquí, dices, bueno, al menos ya estoy a salvo, ¿verdad? Mi vida está a salvo, aunque esté ahora bajo las órdenes del gobierno. Puerto Valleto es la mezcla del pasado y el presente de las Islas Marías y todos sus emblemas, como la figura del histórico preso y defensor sudafricano de derechos humanos Nelson Mandela, quien da la bienvenida a este histórico y mítico lugar. Este mural fue pintado así en 2018. ¿Por qué Nelson Mandela? Porque era un símbolo para ellos, era un símbolo de libertad, de justicia, ya que Nelson Mandela estuvo preso en Isla Robben, en Sudáfrica, antes de ser presidente de su país, y Nelson Mandela hizo 122 reglas, las conocidas como las reglas Mandela, las leyes Mandela, ¿no? Pero él las hizo para su país, pero el mundial las acató para todo el mundo, porque entre esas reglas es para el respeto que merece un reo estando, ya que cuando él estuvo no tenía alimento, no tenía vestimenta y no tenía un buen aseo personal, ¿no? En 1905, el gobierno de Porfirio Díaz estableció la colonia federal Islas Marías en el Pacífico mexicano con el objetivo de reinsertar en la sociedad de una mejor manera a presos de baja peligrosidad, aunque los presos políticos siempre fueron una constante en este lugar. Pero ¿cómo fue que empezó toda esta historia, Alejandro, en el Porfiriato? Fíjate que había alguna intención. Juárez en los años 60 tuvo la intención de crear una colonia penal y luego Maximiliano, pero él abiertamente era para llevar ahí los que estaban en contra del imperio allá por 1865. Pero Porfirio Díaz viene una idea de la modernidad y de cómo debían de tratarse a los reos de distintos delitos. Entonces creo que la palabra que define el año en que ya se da el decreto por el cual se crea esta colonia, que es 1905, es relegación, que viene de la idea de relegar. ¿Cómo es esto? En un principio solo podían enviar aquí delitos menores, por ejemplo, mendicidad. ¿Cómo? ¿Pedir limosna era un delito? Vagancia, que incluía, por ejemplo, a los que fumaban marihuana, a los borrachos, los teporochos. Robo reincidente. Ok. Y falsificadores.
¿Falsificadores de qué? Falsificadores de papeles, de dinero, de todo. dinero. Eran los 4 delitos por los cuales se traían aquí. Entonces, da la impresión de que el porfiriato quería deshacerse de la gente que le daba mal aspecto a la ciudad, porque el mendigo... Pues una discriminación total. Sí. Y entonces, así es como empieza. ¿Y por qué se llamaba de relegación? Porque decían, son delitos de tan breve condena, que van a salir en 1 año o en 6 meses y van a ir otra vez al medio donde se generaron y donde crecieron como delincuentes. Claro, y aquí los ponían a trabajar. Los ponían a trabajar, se supone que aquí les dabas una nueva oportunidad, claro. Y entonces ya regresaban para ser un mexicano distinto del que era el vago o el mendigo y demás. Sí. Ahora, eso pues, obviamente fue una utopía, era como utopía de Tomás Moro, la idea de aquí podían ser autosuficientes, trabajar, respetar, pero pues finalmente eran delincuentes. Presos políticos eran emblemáticos. Y presos aquí, políticos, ¿no? ya tenemos chance de platicar de eso, pero también muchos presos políticos, y luego ya también así asesinos de alto grado, ¿no? Sí, el claro. Sapo, Pancho, Valentino. Pancho Valentino, que era un el luchador, que sí. mató a un sacerdote. Platicaremos al ratito de él. Pero sí es la relegación, esto de relegar. Relegas para reeducar y luego reinsertas, cosa que a la mera hora no funcionó. Hoy tienes delincuencia organizada, narco, tienes gente que se dedica a deshacer cuerpos en ácido a mutilaciones. O sea, hoy tienes delitos que no existían hace 100 años, por decir algo, hace 60 años. Entonces, el cambio en el perfil criminológico que ha ido habitando en Islas Marías no es que se haya respetado vamos a dejarlo que sea un perfil de personas con bajo perfil, pero la realidad es que Islas Marías siempre ha representado lo que es una cárcel federal normal. ¿Cómo era tu vida cotidiana en este lugar? Ok, primero llego yo al campamento Morelos. Es un lugar donde te hacen estudios ¿Era duro el campamento Morelos? Sí, era muy duro. Era el más duro. De entrada sí, y yo pienso que era un filtro, es un filtro donde según los estudios, resultados de los estudios, te iban a llevar al área que ellos creyeran estudios conveniente. Médicos, psicológicos, criminología, criminológicos. Todo eso, educativos, trabajo social, todo eso se encargaba de hacerte un estudio, criminología. ¿Cuánto tiempo estuviste en Morelos? Estuve mes y medio, sí fue muy difícil, la verdad, de entrada, porque fue un cambio completamente. Nos fuimos adaptando poco a poco ahí, hay un conteo, una lista, 3 veces al día, a las 5 de la mañana, a las 12:30 y a las 9 de la noche. Hay un toque de queda, ¿sí? Esas listas se hacen con un trompetista, encargado de la trompeta, que avisa, y hay un toque de queda también. Ese toque de queda significa que nadie puede salir. A la caída del régimen porfirista, durante las décadas de 1920 y 1930, las Islas Marías pasaron por una serie de reestructuraciones. En 1931 se otorgó el control del archipiélago a un capitán de la colonia penal, que era representante de la Secretaría de Gobernación, y así fue por décadas. A mis espaldas tengo lo que era en la década de los 50, Sergio, lo que era la Casa de Gobierno. Es una casa preciosa, claro, ahorita está mucho más bonita porque la tienen ya totalmente remozada, pero aquí era donde pues habitaba y trabajaba la directiva del penal. Cuéntame un poquito, Sergio. Así es, ok, la Casa de Gobierno se construyó en el año 1952. A partir de su construcción fue habilitada por los directores de aquí de la isla, es conocida como la Quinta China. La Casa de Gobierno es totalmente diferente a lo que vivimos en los demás campamentos y en los alojamientos donde estamos ahorita, pero sí es mucha la diferencia en los trabajos de madera, ya que el trabajo de madera aquí resaltaba mucho, era muy importante, y los trabajos que están en la puerta principal al entrar, los grabados que tenemos, igual los marcos de ventanas y el comedor que se encuentra todavía, son hechos por los mismos internos, son trabajos de ellos mismos. Ok, pues vamos a hacer un recorrido al interior.
Pero también en la década de los 30 se construyó en el lugar el emblemático faro que ilumina la isla y vigila el mar. La isla María Madre cuenta con 2 faros, pero el más emblemático es este, que tiene una altura de 12 metros y se encuentra en un acantilado a 35 metros de distancia del mar, operado en los primeros tiempos por un farero que tenía que cumplir con requisitos muy particulares. Por ejemplo, tenía que ser una persona a la que le gustara un poco la soledad, la tranquilidad. Hubo un tiempo donde se le permitió al farero traer a su familia, si él lo solicitaba. Y el mantenimiento pues era solamente de él, pero la limpieza de aquí, él solicitaba, iba a la dirección, a Valleto, para que vinieran a apoyarlo a trabajar. Muchas veces de esas veces que fue a solicitarlo, él tenía que pagar a los colonos para poder que vinieran o le mandaran gente. Pero otras veces los colonos solamente por voluntad propia venían a trabajar aquí, porque el farero contaba con televisión, con radio, y en ese tiempo la isla contaba solamente con 17 líneas telefónicas. Son 17 líneas telefónicas y una de ellas estaba aquí. Porque para los colonos comunicarse con sus familias en el continente era un derecho que tenían solo aquellos con buena conducta y una vez por semana. En los primeros tiempos había una rudimentaria casa de telégrafos, correo y cabina de teléfono. Ellos tenían permiso solamente 5 minutos para hacer esa llamada y eran filas que llegaban desde aquí hasta la iglesia que se ve hasta arriba. Eran filas y era por campamento, no todos los campamentos bajaban a hacer esa llamada. Nos cuentan los internos, los 3 colonos, que a veces llegaban al teléfono y su familiar no les contestaba. El 18 constitucional menciona que es indispensable que en el modelo de reinserción social se priorice el vínculo afectivo familiar. Entonces, tú no puedes aislar en una isla a una persona pretendiendo que la familia puede llegar con facilidad a visitar a su familiar. Entonces tienes un aumento de abandono, gasto para el interno, incluso, de gasto para el porque interno les costaba y de tener logística también para la familia. Mazatlán tenía una agencia que era de las Islas Marías, que ahí llegaba todo el correo y todo lo que iban a mandar a las islas, el personal que es de colonos, porque ya no se podía decir presos, ¿no? Sino eran colonos, llegaban a Mazatlán. Desde 1910, luego de la Revolución, el penal de las Islas Marías albergó a muchos presos políticos, la mayoría por oponerse al gobierno en turno. Varios de ellos son parte medular de la historia de México. Había comunistas, sindicalistas y cristeros perseguidos a principios de la década de los 30. La primera de ellas, la famosa Madre Conchita, Concepción Acevedo, una monja que llegó aquí en 1929, acusada de ser la asesina intelectual, ni más ni menos que de Álvaro Obregón. Realmente no hay una prueba o no hubo una prueba contundente como para declararla culpable y sin embargo es otra de las huéspedes que marcaron la historia de las Islas Marías. Tienen al autor material que es José de León Toral, pero atando algunos cabos se supone que la Madre Conchita es la que bendijo la pistola, se la entregó, que le fue calentando la cabeza. Pero realmente el juicio fue más bien un juicio no legal, sino más bien como político. Querían culpables, querían culpar a la iglesia. Y entonces a León Toral lo van a fusilar, me parece que es 1930, y a la Madre Conchita la condena a 20 años en las Islas Marías. Entonces se la traen para acá junto con otro de los personajes de esa época de la cristiada. Que eso es muy importante porque aquí también hubo cristeros de los derrotados, otro personaje que participó en un atentado en la Cámara de Diputados en el 28, Carlos Castro Balda. Bueno, con él la Madre Conchita lo conocía, se llevan aquí y termina ella pues renunciando a sus hábitos
Claro. Y se casa con Carlos Balda, Aquí en las Islas Marías. aquí en las Islas Marías. Que además ella recibió un indulto, ¿no? No terminó la condena de 20 años que le fue impuesta. Fueron solo 12, que no es poca cosa. No, hombre. Pero el presidente Manuel Ávila Camacho, que fue el primer presidente que, siendo presidente o candidato, se Sí. declara católico, él es el que le da el indulto y ya se regresa a México con su marido, con Carlos Castro Balda, y viven felices para siempre. ¿A usted le tocó ver, me lo mencionaba hace un rato, alguna de estas bodas adentro? Sí. Cuénteme. Pues una boda común y corriente, ¿no? Una fiestecita, ¿no? En las casas que tenían ellos, ¿no? Ah, pero sí se hacían fiestas. Esas fiestecitas se supone que sin alcohol ni nada, ¿no? Ajá. Pero sí existían las ceremonias, ¿no? Ahí, en la iglesia era pues, muy concurrida, ¿no? Los domingos iba la gente a la iglesia como en cualquier pueblo, ¿no? El escritor José Revueltas fue sin duda uno de los presos políticos más notables en la historia de esta cárcel. José Maximiliano Revueltas Sánchez estuvo recluido aquí en 2 ocasiones, en 1932 y 1934, y de su última estancia surgió el más famoso de sus libros, Los Muros de Agua. La selección de los presos que llegaría a las Islas Marías en la década de los 40 quedó a cargo del Departamento de Previsión Social de la Secretaría de Gobernación y de la Policía del Distrito Federal. En 1943 fue que llegó aquí el primer contingente de deportados. Eran 255 hombres y mujeres. Todos ellos quedaron aquí, entre muros de agua y un mar de tiburones. Hubo un contingente muy importante en 1943 que llegó de 50 extranjeros, pero las circunstancias son muy específicas. ¿Por qué? Porque unos meses antes México había entrado a la Segunda Guerra Mundial, declarándose en estado de guerra frente a Italia, Japón y Alemania. Entonces lo que hace el gobierno de México es ir concentrando a los ciudadanos que habitaban en México, ya fuera de Japón, de Italia o de Alemania, los concentra en distintos lugares para evitar espionaje o sabotaje. Pero aquí fue muy particular porque la Secretaría de Gobernación, a través de lo que era el Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales, es decir, la Policía Secreta, lo que luego sería la Dirección Federal de Seguridad, digamos que estuvo siguiendo a ciertos extranjeros que consideraba que podían ser amenaza para México por espionaje, la mayor parte de ellos. Y ahí vienen como unos 15 alemanes, vienen un par de japoneses, un italiano o 2, y se los traen para acá. Y aquí estuvieron prácticamente hasta que termina la guerra. Quizá pudo haber extranjeros, pero ya llevaban 5 años. Viviendo en México, como Elias Briskin, el violinista ucraniano, ¿no? Exacto, el papá de todos queremos ver a Olga. Y es que hacia 1945 llegó a las Islas Marías el célebre violinista y compositor de origen ucraniano Elias Briskin, cuya adicción al juego y sus ideas políticas lo hicieron terminar preso, primero en Lecumberri y después en las Islas Marías. Había sido artista exclusivo de la estación XCB, la radiodifusora más antigua de México, y luego fue director musical de la XCW, la estación de radio más importante del país. Compuso temas musicales durante la época de oro del cine mexicano para películas como Ni sangre ni arena con Cantinflas, Casa de mujeres, El que murió de amor, Lágrimas de sangre y El abandonado. El violinista permaneció encarcelado por 13 años y así lo cuenta su hija, la célebre vedette mexicana y también violinista, Olga Briskin. Lamentablemente le gustaban mucho los juegos de azar. Y cuando tienes supuestos amigos, conocen tu punto débil. Y el punto débil de Elias Briskin era el juego. Y un día tocaba el violín, entretenía, gran hombre, súper músico. Se le ocurre dar un cheque sin fondos. Y ese cheque sin fondos cae en manos del enemigo. Y en ese momento el maestro es arrestado. Pero lo mandan a las Islas Marías por un cheque sin fondos.
porque cayó en manos de la corrupción de la política mexicana. Cuando cayó el cheque en manos de un enemigo de mi padre, dijo, esto es lo que yo necesitaba. Lo que no contaba este hombre es del cariño popular que tenía mi papá con la gente, porque tocaba lindo. Y don Miguel Alemán Valdés lo indultó. Dijo, ¿qué hace Briskin en las Islas Marías? ¿Qué hizo? Un cheque. ¿Qué? Lo sacan, lo tuvieron que indultar. Este hombre, don Elías Briskin, que escribe su obra maestra en las Islas Marías, que se llama La Ciudad de los Muertos, que es una sinfónica. Cuando la estrenan en Bellas Artes en los años 50, Dios me dio la oportunidad de decirle al licenciado Alemán Valdés, gracias por lo que hizo, porque gracias a usted hoy yo estoy aquí. La vida y la cárcel en las Islas Marías no solo fue inspiración para músicos y escritores, también lo fue para grandes cineastas en la época de oro del cine mexicano. Aquí en la playa Chapingo, al norte del campamento Valleto, en la isla madre de las Islas Marías, es uno de los lugares más emblemáticos y que más ha pasado a la historia. ¿Por qué? Porque en 1951 sucedió aquí algo muy, muy importante. Se filmó la película dirigida por el Indio Fernández y protagonizada por Pedro Infante, llamada precisamente Las Islas Marías. Aquí se filmó la escena de los grandes éxitos taquilleros de la época de los 50, la película Islas Marías, donde el actor Pedro Infante desciende desde las rocas y alcanza a ver a la chica haciendo la danza en la playa, ¿no? Actualmente, la playa Chapingo, donde se filmó la película de las Islas Marías en 1951, está convertida en uno de los más espectaculares miradores y un lugar de esparcimiento playero para los turistas. Como podrás ver, son 12 palapas que están equipadas con sus camastros, sus sillas, con una serie de amenidades, hasta una cancha de básquetbol, voleibol, corrijo, y de fútbol. Y de fútbol, Pero lo más importante aquí es mencionarte que la seguridad es lo más importante para nosotros, del turista. Y como podrás ver, al fondo hay una unidad, una embarcación de la estación de búsqueda y rescate que en un momento dado nos va a proveer de esa seguridad en el agua. Sí. De modo que contamos con 4 personas ahí que nos van a primeros auxilios en coordinación con el salvavidas que está aquí, atento, que como podrás ver está bien equipado también, tiene su camilla, sus salvavidas, y en un momento dado ya aquí en la playa tenemos el apoyo de una ambulancia en donde está la asistencia médica para que la persona tenga toda la confianza de venir y divertirse aquí, que en cuanto a la seguridad es lo más importante para nosotros. Cada rincón en las Islas Marías es un pedazo de muchas historias, de todo lo que aquí sucedió y quienes por aquí pasaron, como colonos o trabajadores del penal. Entre los que cumplieron sentencia en este sitio, en las décadas de los 40 y 50, varios personajes dejaron huella por ser tan míticos como aterradores. En este panteón también murió José Ortiz Muñoz, el Sapo, este temidísimo asesino serial que tuvo más de 100 asesinatos en su haber. Y aquí mismo en las Islas Marías murió asesinado a machetazos por un grupo de internos. Esta es su tumba. Por eso estamos contando aquí la historia. Decían que era serial, pero no. Fíjate que indagando un poco te das cuenta que fue el típico asesino del sistema político de esos años. De veras. Entonces, oye, pero si dicen que su primer asesinato fue a los 9 años. Sí, yo creo que sí traía algo ahí psicológicamente mal. El problema fue que de pronto él se involucra con el sistema político que estaba surgiendo de la revolución y se convirtió en una especie de gatillero. Y él se sabe que estuvo presente en la matanza de los sinarquistas de una manifestación ocurrida el 2 de enero de 1946. Ahí dicen que agarró una ametralladora en una plena manifestación y rafagueó a la gente y se echó cerca de 100 personas entre los muertos, los heridos y todo. Eso fue lo que hizo que, digamos, tuviera este rastro de sangre
y primero lo mandan a Lecumberri, entonces ahí se casa, luego finalmente vuelve a reincidir, lo traen para acá, y aquí llega también con una actitud, pues el Sapo, por ahí están las fotografías, verdaderamente su rostro es grotesco, es de malo, sí. Es de victimario, ¿no? Y aquí de pronto conoce al padre Trampitas y eso cambia totalmente su vida. Junto a la tumba del Sapo se encuentra la del famoso padre Trampitas, Juan Manuel Martínez Macías, jesuita que llegó a finales de los 50 a hacer trabajo voluntario en las Islas Marías. Él, al final de su vida, como uno de sus últimos deseos, pidió ser enterrado junto al Sapo, porque sin duda este asesino serial tiene que haber sido en el trabajo de evangelización del cura el mayor reto conseguido. Pero era un sacerdote jesuita muy brillante, con un profundo humanismo, ¿no? Y entonces él hablaba de eso, ¿no? De cómo el propio espacio, el ambiente, la belleza de las islas generaba condiciones para cambiar la visión de la vida, ablandaba el corazón, por ejemplo, ¿no? Y entonces un hombre que había sido violento, que incluso al llegar aquí tenía su propia banda, pues como suele suceder en algunas penitenciarías, empieza a, digamos, a dejar escapar toda esa violencia que trae y se hace muy amigo del padre, lo cual lo lleva a ser de un asesino a una persona quizá demasiado buena, y es cuando una banda rival aquí lo asesina. Y dicen que se vuelve como hasta obsesivo de la religión y que tenía unas prácticas rarísimas de subir al monte con una cruz cargando. ¿Te sabes esa historia? Fabrica una cruz, me parece que de 80 kilos aproximadamente. ¡Qué bárbaro! Y subía hasta donde está hoy el Cristo. Entonces imagínate cargar eso. Además tú que ya subiste... Sí, y está durísima la subida, sí. No es nada fácil. Mataron a machetazos. Pues mira, yo creo que era como de esos asesinos. Seguramente aquí en sus primeros años fue alguien que abusaba y que pues, era el jefe de jefes. Y entonces yo creo que le tenían cuentas guardadas. Tampoco había como una gran cantidad de un catálogo de armas para poder acabar con él. Leía por ahí que la muerte a machetazos en este lugar era más o menos común y que las peleas eran a machetazos, porque era precisamente un utensilio de trabajo. Claro, yo creo que no había muchas opciones, eso o a golpes o a pedradas, pero pues el machete creo que era la opción que tenían más fácilmente. Termina muy trágicamente y eso, digamos que le queda en el alma al padre, porque el padre lo llevó por el camino del bien. Y entonces ya el padre deja de su ministerio aquí en el 83 aproximadamente y se va a morir a Guadalajara, tiene una enfermedad terminal, pero pide antes de morir que como última voluntad lo regresen aquí a Islas Marías, al panteón, y que lo sepulten junto a su amigo el Sapo. Y entonces por eso tenemos las dos tumbas pegadas una a otra, ¿no? En la década de los 50, en el periodismo mexicano La Nota Roja fue convirtiéndose en el género periodístico que más curiosidad y morbo provocaba entre los lectores. Y sin duda, una de las grandes notas de aquella década fue la del asesinato de un sacerdote dentro de una iglesia del entonces elegantísimo barrio de la colonia Roma en la Ciudad de México. El asesino resultó ser un célebre luchador conocido como Pancho Valentino, quien también terminaría condenado en las Islas Marías. La historia de Pancho Valentino es una historia realmente aterradora, ¿no? Es un exluchador que forma un grupo junto con un extorero, ¿no? Para llevar a cabo un crimen atroz en una iglesia, torturan a un sacerdote, cometen una enorme equivocación, una historia terrible, se equivocan de cura. El cura que ellos buscaban era el tío del apodado Torero, y este personaje supuestamente tenía dinero guardado en la iglesia, en algún lugar. Entonces llegan los otros integrantes de la banda, entre ellos Pancho Valentino, lo someten
y pues exigen que les diga dónde está el dinero. Este hombre no les puede decir porque él no lo sabía, era otra persona. Entonces lo torturan y lo matan. Además es un escándalo porque es en la iglesia, es decir, sí, claro, es un sacrilegio pues, de una perspectiva, ¿no? Sí. Y además lastiman, vulneran a imágenes religiosas, ¿no? Y el otro elemento que es parte, digamos, de esta mitología, si lo quieres llamar así, de la delincuencia en México, tiene que ver con Pancho López. Pancho López es el chiquito pero matón, ¿no? En aquella canción. Sí. Y Pancho López es hijo de Pancho Valentino y es el niño con el que Pancho es detenido. Era un personaje, era un niño fruto de una relación que él tuvo con una mujer. La mujer lo largó al hijo, largó a Pancho Valentino, entonces Pancho Valentino cargaba con el niño para todos lados. Entonces este espectáculo y este personaje por sí mismo pues entrañan un enorme interés del público. Es un personaje, diríamos ahora, enormemente mediático. Platícame un poquito sobre su amistad con este preso. Era un individuo muy simpático, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte luchador. Y él tenía a cargo la biblioteca de la isla, ¿no? Entrando al muelle, yo creo que debe estar todavía un edificio ahí, y estaba la biblioteca, y era el encargado de recibir los cabos. O sea, llega uno en el barco, atraca y tira los cabos y ya amarra el barco, para decirlo. Y él era el personaje, y era un tipo muy agradable, ¿no? Y la gente lo quería mucho, ¿no? Él pintaba también paisajes, ¿no? De ahí, más o menos, digo, para mi gusto, bastante bien hechos, ¿no? De Pancho Valentino se contaban muchas historias. Una de ellas, que construyó una casa en un árbol para vivir en ella y olvidarse de aquel torbellino de los días en los que fue bautizado por la prensa como el Matacuras. Pero no hay vestigio de ello. 20 años después de haber llegado a las Islas Marías, el luchador murió. Se dijo simplemente que lo mató un infarto, pero su historia hasta hoy hace leyenda en este lugar. ¿Y nunca te tocó estar castigada aquí? No, quisieron castigarme, pero pues no encontraron pruebas suficientes. Ahora les voy a mostrar una de las partes más difíciles de ver por el solo hecho de imaginar cómo era la estancia en este lugar. Y meten a las mujeres para que se vuelvan locas ahí adentro. Que son inhumanos, que son violatorios de derechos, no lo vamos a discutir, es un hecho. Yo convivía con mis amigos, que eran hijos de internos en ese tiempo, hijos de internos. Yo convivía con ellos como si fueran mis hermanos. Había una serie de aspectos que se perdió completamente, porque hoy no tenemos nada en el país que se parezca a lo que fue Islas Marías. ¿Es la primera vez que la Marina tiene a su cargo un proyecto pues, de corte turístico? Sí, te diría que sí. Yo creo que es la primera vez que nos toca llevar a cabo esto, pero lo hacemos con mucho gusto, ¿no?